En fin, hay una frase que se atribuye a Borges que dice que un verso salva un poema. Y yo les voy a leer una oración, porque para mí esta oración podría salvar la novela. Y no necesita oración porque es una novela, les digo, que no tiene nada que envidiarle a ninguna novela. Me besó besándome, construyente en gerundio todos mis tiempos. Con esa sola oración tardaríamos un buen rato analizándola, porque me besó besándome. ¿Cómo se besa besando? Construyendo en gerundio todos mis tiempos. ¿Cómo se construirán todos los tiempos de un ser? Bien, eso es un fragmento de esta novela que presumo que luego de este encuentro, el próximo encuentro será en breve tiempo, luego de que todo el mundo haya adquirido la novela, la haya leído, para entonces tener ese contacto. La novela La Valiente Piconera está repleta de música, de cultura, viaja principalmente por tres culturas, la cultura española, la cultura colombiana, mezclado con muchísimas cosas más. Pero aparte de esto está el sustrato histórico que tiene la novela, pero también la, la posibilidad que ella hace de recrear un texto que tiene un aire de carácter histórico, y entonces ya lo lleva a la modernidad con una gracia y un dominio que yo prefiero callarme para que la escuchemos y luego ustedes se dignen en leer La Valiente Piconera, que es un gran texto, y Priscila, una gran escritora también. Entonces, buenas noches, Priscila, y los micrófonos son suyos. Hola, buenas noches a todos de nuevo. Muy contenta, muy satisfecha y orgullosa de estar compartiendo esta noche con el taller literario Narradores de Santo Domingo. Héctor, muchísimas gracias por esa sensibilidad, por esa manera tan tuya de capturar la esencia de las mejores frases que también a mí como escritora me tocaron al hacerlas. Y Elena también por la lectura de mi semblanza. A todos los demás, bienvenidos esta noche. Quisiera que fuera algo completamente informal, que pasemos un rato todos muy agradable. Entonces, me gustaría que yo vengo con un tema para desarrollar, porque sé que todo buen lector siempre quiere ser escritor, o por lo menos le gustaría escribir una buena obra. Entonces quería compartir mi experiencia como escritora y hablar un poco sobre el andamiaje de la escritura. Sin embargo, antes de hacerlo, no sé si alguno de ustedes quiere hacerme alguna pregunta para romper el hielo, o sea, para sentirnos más en camaradería, o sea, siéntanse en la confianza de hacerlo ahora, antes de que empecemos a hablar sobre eso, sobre los pininos del escritor, cómo me involucré con la escritura y también, o sea, responder cualquier inquietud que tengan sobre mí. Bueno, de ser así entonces, levanten sus manitas, lo que le deseen hacer una pregunta a Priscila y llevamos el orden. Si desean hacerlo ahora o de lo contrario, pues. Pues si no quieren al final, entonces. Sí, pero, sí, ella Priscila, desde que tú no la primera pregunta, tú verás que vas a tener que sacar tiempo para decir lo que tú vas a decir, porque los dominicanos son así. Desde que el primero rompe el hielo, de una vez han salido 800 preguntas. Tú verás. Yo te voy a hacer la primera. Priscila, ¿cómo te haces para construir una historia, darte una historia a partir de un cuadro y luego tú ser capaz de hilvanar eso con historias tan fascinantes y con situaciones
tan, tan, tan novedosas y tan originales. Porque, por ejemplo, en ti, yo noto que hasta una escena de un beso lleva tu impronta. ¿Cómo tú haces eso? ¿Cómo tú logras que el lector pueda vivir cada gotita de tinta que tú tiraste en el texto? Bueno, son dos preguntas en una. La primera, ¿cómo logro hilvanar de un hecho histórico, o sea, hacer ficción de un hecho histórico y tejer una historia a partir de ahí? Pues te cuento, Héctor, que no fue, que fue al revés. Cuando yo, o sea, siempre, como decía Elena en mi semblanza, siempre me ha gustado escribir. No podía hacerlo como algo disciplinado porque tenía otras obligaciones. O sea, yo trabajé toda la vida desde muy joven y luego finalmente me voy del país y tengo la oportunidad de empezar a escribir. Siempre Carmen Vélez, que es una de las protagonistas de La Valiente Piconera, estuvo en mi mente. O sea, esa historia siempre yo la tuve, la tenía, me daba vueltas en la cabeza. Pero lógicamente, y eso es parte del andamiaje de la escritura, para hacer una historia universal, o sea, ¿a quién le puede interesar una historia de Carmen Vélez, de una chica normal, común y corriente aparentemente, porque es como si fuese una chica común? Entonces yo tenía que buscar una pared donde rebotara esa historia, o sea, una pared universal, algo que le diera contrapeso a esa historia de esa protagonista caribeña. Y efectivamente lo que aparece en el primer capítulo sucedió. O sea, alguien compara ese personaje que es la caribeña con esa musa de ese cuadro y a partir de ahí empieza la investigación histórica. Entonces, se narran hechos históricos, nos aferramos al rigor de las fechas, sin embargo, mucho de eso es ficción, como se hace todo. Entonces hay esas escenas que tú dices que se construyen con tanta pasión, es porque uno de los andamiajes, que lo vamos a ver ahorita de la escritura, es de dónde se nutre la, la imaginación, o sea, de dónde sale la primera idea de un libro. Y siempre viene en este caso de La Valiente Piconera, de de la imaginación, de la memoria. Hay muchos recuerdos, hay mucho de autorreferencial en La Valiente que vivió por mí, hechos de otros, o recuerdos de otros que yo hago míos para el servicio de la novela y efectivamente conocimientos, la cultura, como bien dices, o sea, la música, el arte, la pintura y todo eso uno lo trabaja en el subconsciente y luego al final cuando te pones a escribir viene al servicio de la novela. Por eso es que cada escena es tan verosímil, cada escena se vive, se, se siente, porque al final ese es el propósito de un escritor, emocionar a través de las palabras. Excelente. María Luisa te hace una pregunta, Priscila. ¿Qué hace que una novela sea bestseller? Digamos que cuáles sean las características o... Mira, realmente puedo decirte que que ahí hay mucho de hacer de tener estrella, digo yo también. O sea, hay de todo un poco. Hay novelas muy buenas que no llegan a ser bestseller. También tiene que ver mucho sobre las modas, las tendencias. Por ejemplo, ahora mismo está muy de moda todo lo que es la novela negra y también la novela histórica. Entonces, cuando las editoriales apuestan a ese género porque es el más demandado, regularmente una buena historia se convierte en bestseller, empujado por las editoriales. No necesariamente un bestseller es buena literatura, eso es bueno que eso lo tienen ustedes que saber, pero es así. Hay muy buenas historias que sí merecen esa posición, pero hay historias que definitivamente es como esa buena estrella que tiene o el autor o la obra o el empuje del editorial. Excelente. Una pregunta de mi parte ahora. La primera es, ¿cómo la escritora joven, Priscila,
cae de la agudeza ensayística a la novelística? Número 1. Priscila trabaja otro género que no es que, aparte de la novela y el ensayo, escribe cuentos, escribe poesía. Priscila tiene pensado en un futuro publicar un libro de cuentos. Esas son mis preguntas. Bueno, realmente lo de los ensayos fue algo puntual, o sea, cuando yo tenía 18 años o 17, recuerdo que yo escribía sobre temas que en ese momento me, me inquietaban. O sea, creo que el primer ensayo que escribí se Esa llamaba fotografía en mi casa. sobre, Qué bueno. sobre libertades y otras utopías, que era sobre o sea, que realmente sobre lo que significaba el salir de la casa y trabajar todos los días, o sea, era un ensayo sobre el capitalismo y lo que había detrás de él. Y eso lo publiqué, empecé publicándolo en la sección cultural de un periódico de aquí, con cierta regularidad, o sea, quizás una vez al mes y eso. Pero luego ya con el trabajo dejé la parte cultural y de escribir. Y como te digo, o sea, estuve siempre escribiendo para los míos y para mi círculo íntimo. O sea, yo estaba en la Churchill con 27, se acercaba un esponjero, me tocaba el cristal y era ya material para yo escribir. O sea, yo tenía que, o sea, en pleno semáforo, coger una servilleta, lo que yo tuviera, y escribir lo que me inspiró la cara de luna de ese señor que me dijo algo como, mi reina, no me le llore a nadie, que tú vales euros. O sea, ese tipo de cosas me enriquecían y yo tenía que escribirlas de alguna forma. O sea, siempre la escritura ha sido un llamado. Pero como te digo, eso eran, o sea, como te digo, fogonazos. Pero al final lo que me hace escribir algo ya en versión novela, o sea, ya algo mucho más disciplinado y riguroso fue cuando me voy de Dominicana a Colombia y tengo ya un espacio para escribir, para dedicarlo totalmente a la escritura. Luego, sobre tus otras preguntas de otros géneros, a mí me gusta mucho la poesía, aunque no he escrito ninguna poesía, pero definitivamente en mi prosa es muy florida y me nutro mucho de la poesía porque me gusta. Y en cuanto a los cuentos y relatos, no he escrito ninguno, pero no descarto. O sea, los libros mi segunda novela que terminé y que está en proceso de edición, no tiene nada que ver con la primera, pero no deja de ser un reto literario importante. Y aunque es novela, el género dista mucho del intimista, que es el de La valiente piconera. Muchas gracias, Priscila. Valentín Amaro tiene la palabra. Buenas noches. Gracias, Priscila, por acompañarnos acá en Narradores de Santo Domingo, este colectivo literario que tiene ya funcionando 11 años. Tenemos 11 años trabajando la literatura y haciendo, ¿verdad? Aportando ese granito de arena a las letras dominicanas. Yo noto en Priscila una persona, bueno, yo no la conocía, pero tiene una facilidad de comunicar muy, muy buena y yo auguro éxito, ¿verdad? Porque para escribir, para proyectarse como escritor, hay que tener esas habilidades comunicativas y tú las tienes muy bien, Priscila. No sé el tiempo que tengas viviendo fuera del país, pero quiero hacerte una pregunta a propósito de algunas cosas que ha dicho. Dice Cortázar, mis dioses están en la tierra. Mis dioses están en la tierra. Hablando de los autores que le habían influenciado. ¿Cuáles son los autores con los que Priscila ha conversado para ir elaborando su obra literaria? Gracias, Valentín, por tus palabras y para mí también es un gusto estar aquí esta noche y
y recibir tu pregunta. Mira, mis dioses, como los de Cortázar. Yo he sido amante toda la vida de los clásicos. O sea, yo creo que son indispensables para enriquecer todo, ¿vale? O sea, no es solamente, no te aportan solamente el lenguaje, sino la psicología de los personajes, te aportan mucho para la escritura. Mis favoritos, o sea, siempre a veces hay muchas entrevistas me dicen que diga, si te tuvieses que quedar con uno, yo creo que eso es un sacrilegio, que me pidan hacer algo así. Yo, o sea, toda la vida he sido amante de Dostoyevsky, de Stendhal, me gusta mucho Víctor Hugo, Tolstoy, Virginia Woolf, me encanta. Dominicana, me gusta mucho Carmen Inver Brugal, siempre lo digo. Me fascina Javier Marías, bueno, que estaba dentro de los candidatos para el Nobel de Literatura de este año. Pero un sinnúmero de autores. Vargas Llosa, no lo puedo dejar, me encanta también. El Gabo, Gabriel García Márquez, o sea, como latinoamericano, pero todos los clásicos de Nabokov, D.H. Lawrence, o sea, he leído la mayoría. Ese es el o sea, esos son mis favoritos, definitivamente. Elena Garro de México, Muriel Barberi, o sea, si me dicen cuáles son tus autores de cabecera, yo diría cuál es la cabecera para mis autores. Excelente. Muchas gracias. Ok. ¿Deseas decir algo más? Vale. Bueno, muy complacido. Saber que tiene a Elena Garro, a Javier Marías, que Dostoyevsky, que, bueno, otros autores ahí que mencionó, hablan muy bien del mundo que tiene Priscila para crear, porque creamos a partir también de esas conversaciones vitales con la gran literatura. Gracias por tu respuesta, Priscila. Ok, vamos a darle entonces la palabra a José Elías y luego entonces te dejamos exponer todo lo que desee hablarnos sobre tu vida y tu mundo literario. José Elías tiene la palabra. Gracias, buenas noches a todos. Me encanta estas iniciativas de ustedes, siempre muy bien elaboradas, con unos temas muy importantes, sobre todo para los que apenas iniciamos. Este es un taller de profesionales, pero yo voy a hacer preguntas de principiantes, así que espero que la acepten. ¿Cómo construyes tu rutina? Es decir, en cuanto a, ¿tienes un horario, días? ¿Tienes, qué sé yo, alguna mística para sentarte a escribir? Cuéntame. Hola, José Elías, gracias por tu pregunta. Y claro que sí, que es una pregunta muy regular que me hacen en las entrevistas, porque cómo es la vida del escritor, y sobre todo porque siempre se ha mitificado en las películas y todo lo demás. Pero te cuento, uno tiene una vida normal como la de todos. Entonces, sacar el tiempo para escribir es súper importante y difícil. Difícil porque regularmente el escritor no sale a una oficina a escribir, escribe en la casa. Entonces tienes que ser mucho más celoso con ese espacio que es como el espacio sacro donde tú quieres inspirarte. Te cuento de La Valiente Piconera porque todo libro tiene su génesis y tiene su atmósfera. La Valiente Piconera la escribí en el barrio Usaquén de Bogotá, en Colombia, en el comedor, mirando hacia los cerros orientales, que es una extensión de los Andes. Son los cerros que están ahí en Bogotá. Bogotá es un valle rodeado por los cerros orientales, entonces yo miraba hacia los cerros. Siempre llovía, lo hice oyendo una versión del Ave María hermosa que me encantaba, con una vela, escribía de 9 de la mañana
a 1 regularmente. Eran mis horas como totalmente dedicadas a eso de lunes a viernes. Pero cuando estaba muy inspirada, cuando sabía que tenía que terminar ese capítulo ese día, porque o sea, es que tú no puedes detener las manos, uno entra como en trance. Y recuerdo que me tenían que levantar de la mesa y decirme, señora, ya hay que poner la mesa, o sea, hay que comer. Y yo, o sea, no quería que nadie me interrumpiera. A veces se extendía ese horario hasta las tantas, hasta las 6, las 8 de la noche. Y los sábados y los domingos trataba de no escribir, o sea, y de dedicarlo a inspirarme, porque cada paseo, cada copa de vino, cada encuentro con un artesano, con cualquier persona que inspira una escena, un personaje. Yo los sábados y los domingos trataba de descansar, pero muchos sábados y muchos domingos, o sea, el llamado otra vez a la faena, a la escritura. Escribí La Valiente Piconera en 1 año y 6 meses. Siempre prendía una vela aromática, o sea, por eso es que yo siempre la marido, y se los digo para los que lo van a leer, con una copita de vino tinto y una vela, porque realmente así fue que la concebí, sobre todo porque tiene mucha cultura andaluza, con mucho flamenco, tiene mucha pasión en ese sentido. Entonces la rutina era esa, pues, trabajaba 4 horas, pero si tenía que, por el servicio de la novela, por dar más, por no perder la musa, extenderme en esas horas, lo hacía. Y también regularmente he iniciado las novelas en la misma estación del año, porque ha coincidido entre el tiempo de escritura y la edición y la publicación para el inicio de una próxima obra. Muy bien. Joselía, ¿te sientes? Sí, claro, totalmente complacido. Gracias por la respuesta. Bueno, pues continúe usted hablando, Priscila, y al final, Escarramán, te damos la palabra para que le haga la pregunta que desea hacerle. Bueno. Pero usted es una tirana. Gracias. No, David, espérate. Vamos a darle la oportunidad a Escarramán. Yo sé, lo que pasa es que Niurka está desesperado por escucharte. No, pero lo nuestro, o sea, Tiene razón. el tiempo es de ustedes, adelante. Niurka quiere escucharte, tú. Entonces vamos a escuchar a Escarramán y después el tiempo es todo tuyo, es Priscila. Hola, Priscila y todos. Siempre llego temprano a esta clase, pero Elena hoy llegó primero que yo, leyó tu semblanza y nada más pude escuchar un poquito. Entonces, vi que referiste que ha estado en Colombia y no sé si es que vives en otro país ahora. La inquietud es, en los países que tú has estado, o si es Colombia, ¿qué se conoce de la literatura dominicana? ¿Cuál autor? Si recuerdas alguno allá, o si estás en otro país, ¿cuál conoce también esto? Porque nosotros decimos que la República Dominicana tiene un problema con la cultura que es de fondo, y es que la clase diplomática y a veces el mismo Estado no se compete con la publicidad de nuestra cultura, de nuestra escritura y ese tipo de actividad. Entonces, por ahí es que quiero saber. Sí, gracias, Víctor, por tu pregunta. Muy interesante porque verdaderamente cuando lo pueden buscar, si googlean o entran a mi página, priscilavelazquezrivera.com, en las entrevistas o que me han hecho, hay una entrevista en particular que me hicieron en Bilbao, un escritor, José Manuel López, y él me dijo, o sea, en la entrevista decía, se llama Cita en la Glorieta, la entrevista, que la pueden buscar. Decía que le llamaba demasiado la atención sobre que una dominicana pudiera haber escrito una novela como la que escribí, haciendo uso de los diferentes léxicos que se hablaban en Colombia, en España y aquí en el Caribe, y que él no conocía hasta el momento ningún autor dominicano
así que haya repuntado internacionalmente. O sea, excepto, y yo le dije, pero que ni siquiera a Oscar Junot, que ganó el Pulitzer, o sea, que son los más reconocidos. Entonces, lo que me he dado cuenta, que a nivel internacional se conocen, depende del círculo. En los círculos literarios sí, hay muchos autores de aquí que son reconocidos. Por ejemplo, el poeta Raful lo cita Mario Vargas Llosa en su libro o sea, de cómo surge el Tiempos libro, recios. Tiempos recios. Él lo cita, o sea, pero vuelvo y te digo, o sea, en los círculos literarios sí se conocen autores dominicanos. Sin embargo, el mundo de lectores, o sea, al que estamos expuestos los escritores, que son plataformas y eso, o los periodistas del país o todo eso, no necesariamente conocen a todos. O sea, Julia Álvarez y Oscar Junot, para responder tu pregunta abiertamente, son los que en otros países me he tocado, o sea, tanto Colombia como España, que son muy reconocidos, salvando a Juan Bosch, que por ejemplo hay una sala en Casa América en Madrid con el nombre de Juan Bosch, y hay una serie de escritores que ya sí se reconocen históricamente por el aporte. Pero si me preguntas así, en las entrevistas que he tenido, que son más mediáticas, de periodismo internacional, los dos que siempre asocian con la literatura dominicana han sido estos donde se han llevado al cine, donde han ganado premios importantes. Perdona la observación, en San Sebastián vi en una librería del municipio un libro de Rita Indiana, una novela. Incluso la tenían en una vitrina exhibiéndola con unos autores cubanos. Qué bueno. Sabes que en la Feria del Libro de Madrid, que fue justo el año pasado, donde Dominicana fue el país invitado, fueron muchos autores dominicanos, donde Rita Indiana también estuvo. Imagino que esos acercamientos que hace el equipo, el team que organizó la Feria del Libro, llevando a algunos autores, también empuja a ese reconocimiento en Madrid. Yo no participé en la Feria del Libro en ese momento, a pesar de que ya mi novela había ganado en Madrid. Sin embargo, sí sé que sí, que fue un equipo y fueron algunos autores dominicanos como Rita. Pero vuelvo y te digo, es mi experiencia con las preguntas que me han hecho, que puedes buscarla en esas entrevistas. O sea, quizás no son los más duchos, pero eso es lo que yo me he encontrado. Muy bien, gracias. Siempre, a tu orden. Bueno, ahora es libre de expresarte y decir lo que desees. Niurka está ansiosa por escuchar. Bueno, entonces ahora voy a compartir mi pantalla. Yo preparé una especie de 5 páginas o 3 para hablar un poco del andamiaje de la escritura, donde creo que puedo aportar un poquito sobre mi experiencia, o sea, y le he llamado eso los pininos del escritor, porque han sido los primeros pasos de pasar de ser una gran lectora a querer ejercer el oficio de escritor. Entonces, vamos a... Ya está disponible, la puede compartir. Sí, voy a... Vamos a ver. Es esta. Entonces, en Zoom. Sí. Ahí la ven. No, otra vez. Dale en Zoom. Sí. Ven una silla, ¿cierto? Sí. Ok. Entonces vamos a ver. Aquí le hemos puesto la silla vacía, los pininos del escritor. Ya la introducción fue esta parte. Quiero compartirles este poema de Charles Bukowski que se llama Así que quieres ser escritor. Lo voy a leer
primero para conectarnos con esa esencia, esa pasión, porque para mí es eso, el escribir es un grito, un alivio, un llamado, y poder hacer el ejercicio juntos. Así que quieres ser escritora. Si no te sale ardiendo de dentro, a pesar de todo, no lo hagas. A no ser que salga espontáneamente de tu corazón y de tu mente y de tu boca y de tus tripas, no lo hagas. Si tienes que sentarte durante horas con la mirada fija en la pantalla del ordenador o clavado en tu máquina de escribir buscando las palabras, no lo hagas. Si lo haces por dinero o fama, no lo hagas. Si lo haces porque quieres mujeres en tu cama, no lo hagas. Si tienes que sentarte y reescribirlo una y otra vez, no lo hagas. Si te cansa solo pensar en hacerlo, no lo hagas. Si estás intentando escribir como cualquier otro, olvídalo. Si tienes que esperar a que salga rugiendo de ti, espera pacientemente. Si nunca sales rugiendo de ti, haz otra cosa. Si primero tienes que leérselo a tu esposa, a tu novia o a tu novio o a tus padres o a cualquiera, no estás preparado. No seas como tantos otros escritores. No seas como tantos miles de personas que se llaman a sí mismos escritores. No seas soso y aburrido y pretencioso. No te consumas en tu amor propio. Las bibliotecas del mundo bostezan hasta dormirse con esa gente. A no ser que salga de tu alma como un cohete, a no ser que quedarte quieto pudiera llevarte a la locura, al suicidio o al asesinato, no lo hagas. A no ser que el sol dentro de ti esté quemando tus tripas, no lo hagas. Cuando sea verdaderamente el momento, y si has elegido, y si has sido elegido, sucederá por sí solo, y seguirá sucediendo hasta que mueras, o hasta que muera en ti. No hay otro camino, y nunca lo hubo. ¿Qué les parece? Así es. Yo les comento que cuando a mí me preguntan que qué es la escritura para mí, yo siempre digo que es un llamado, que es un grito, que es un alivio. O sea, la escritura, y quizás lo han visto en muchos reportajes de personas que escriben, a veces es catarsis, es una terapia. Y o sea, y es una necesidad. Por eso es que cuando Bukowski habla de si es por fama o dinero, que no se haga, es que escribir viene a ser casi un acto heroico. O sea, no es para hacerse rico, que uno lo hace, es por necesidad. Y el premio, la recompensa de la escritura, es la escritura. Es esa satisfacción de poder plasmar en un papel lo que tienes en la cabeza. Y el resultado siempre debe ser una obra digna, o sea, con la que tú te sientas contento. Entonces, dicho esto, a mí me gustaría que quienes han sido los más osados o quienes se animen, me digan cualquier cosa que le inspire esa silla. O sea, el que se anime me diga algo que le venga a la mente viendo esa imagen que ustedes ven ahí. A ver. Hilda Araujo tiene la palabra. Eso me inspira una abuela de cabello blanco. Muy bien. Rosana dice que para ella representa ausencia y partida. Excelente. Una tercera opinión. Otra persona dice que representa pereza. Otra persona dice, Mildred Rodríguez dice, me hace reflexionar en mis bloqueos. Okay. Victoria Contreras dice que para ella lo que aparentemente la silla recuerda a Van Gogh. Ok. Veo 3 manos levantadas, vamos a ver. Lucía Valdés dice que representa soledad, vacío y dolor. Priscila tiene la palabra, Sadi tiene la palabra. Bueno, a mí lo que me llega a la mente realmente es una niña jugando alrededor de la silla. Sí, el juego este de la silla, de cuando uno le ponía música y entonces paraba la música y se sentaba. Amarili Cueto dice que para ella representa vestigio de un pasado donde ahora hay tristeza y vacío. Un poeta. Y Cimarro dice que presenta mudanza y abandono. Muy bien. Otra persona, Daniel Olivo, dice, a mí me inspira una instalación en una sala de arte.
Muy bien. ¿Se dan cuenta cómo tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 opiniones con diferentes sensibilidades? O sea, cómo, y ese es un ejercicio de creatividad, cómo solo ver una silla, una obra, esa es una pintura de José Gallego, hace que a todos nos transporte a un hecho en particular o que nos conecte con un sentimiento. Dejemos este ejercicio aquí y pasemos a lo que es el andamiaje de la escritura, para que entendamos un poquito cómo desde esas ideas podemos crear. Le he llamado andamiaje de la escritura porque he querido agrupar en 3 elementos, en 3 grandes elementos, lo que es la escritura per se, o sea, cómo llevar de la idea a un texto. Yo les comentaba ahorita de la valiente piconera. La valiente piconera surge de la memoria y la imaginación. Si usamos el primer elemento de la idea al texto, que es la imaginación, cuando tú recibes el fogonazo de, por ejemplo, Hilda dijo, abuela de cabello blanco. Y yo pensé en esa musa del cuadro. Entonces, ¿qué pasa para poner el ejemplo de Hilda, con esa abuela de cabello blanco en lo que es el primer elemento, que es imaginación, fantasía, creatividad? ¿De dónde se nutre la imaginación? De la fantasía, de la creatividad, de la memoria, de la cultura, de conocimientos, de influencia de otras artes. Entonces, para Hilda, debe haber alguna abuela que en su vida, o que la vio en una película, o sus propias abuelas, o la abuela de una amiga, a la que ella recordó o con la que ella puede caracterizar un personaje. También puede recurrir a la fantasía, algún cuento, alguna historia, alguna leyenda de esa mujer de cabello blanco, chamana, de un bosque que alguna vez le hicieron. Todo lo que esté en el subconsciente y en el consciente, que viene a hablar de una abuela de cabello blanco, viene al servicio de la imaginación de Hilda para construir una historia sobre esa abuela de cabello blanco. Si, por ejemplo, hablamos de la idea de Rosana, que le vino ausencia o partida, igualmente ella recordará alguna partida, algún sentimiento que la conecta con esa silla vacía, y vendrán esos recuerdos, o quizás esa obra de arte de Van Gogh que aportó otra persona, Victoria, le viene también a la cabeza, y así empiezan a nutrirse y a tomar nota sobre por qué conectaron en los 5 sentidos, o sea, visual, de olfato, o sea, por ejemplo, esa abuela, ¿qué cocinaba esa abuela? ¿Qué olía esa casa? Si era aquí, o si era en otro lugar, que hacía bizcocho, hacía café, y así uno va enriqueciendo con los 5 sentidos esa parte de la construcción del personaje. Por eso la imaginación, la idea, se nutre de esto, de la pintura, de la música, del cine, de la memoria, de lo que vivimos un verano, de lo que vivimos en nuestra vida, lo que vivieron amigos, familiares, y que lo usamos. Muchas cosas que aparecen en las historias no nos ocurrió a nosotros, le ocurrió a alguien, a un tercero, y lo hacemos nuestro porque sirve en ese momento para narrar una historia de una abuela de cabello blanco, o de esa niña alrededor de la silla que comentó Sadi, o esa mudanza cuando estamos montando de la que hablaba Amarilis, o sea, cuando estamos montando en un camión y se montan esas sillas y queda ya el espacio vacío. Así empieza una idea, así empieza una historia. El segundo elemento que se une es la intuición. La intuición es esa parte que no se palpa y que viene a construirse. Ustedes son un taller de narradores. Yo leía algo hoy sobre una niña que no le gustaba mucho estudiar, y el papá peleaba con ella por eso, pero leía 35 libros al año. Entonces, ella quería ser escritora, pero no, lo único que se le da bien es la literatura. Sin embargo, esos 35 libros que se lee al año, seguro van a salir cuando esa imaginación, cuando ese fogonazo, esa idea llegue a su cabeza para escribir una historia. Entonces, ¿qué forma la intuición? Los libros leídos, la formación, o sea, los maestros, los escritores,
cómo narrarlo. O sea, cuando Hilda piensa en esa abuela de cabello blanco, ¿qué piensa? En la nieta que cuenta cómo su abuela se sentaba en ese portal a esperar, oyendo quizás una novela en la radio, o quizás lo cuenta la misma abuela meciéndose en una mecedora, en una galería, contando la historia de su vida, de ese amor imposible, del hombre, del esposo que perdió. O sea, hay que conectar cómo narrarlo. ¿Y qué va a venir a la mente de Hilda o a la mente de Amarilis o de Sadi con la niña corriendo en la silla? Esos libros que ha leído que narran historias parecidas. Porque todo ya está escrito. Dice Vargas Llosa que la escritura no es un tema de ética, sino de estética. Y es así. O sea, las palabras están hechas. O sea, eres lo mejor que me ha pasado. Esa frase es muy simple, pero es una frase tan contundente que nos pasa a todos. ¿Quién es lo mejor que te ha pasado a ti? A todos nos ha pasado algo. Entonces eso no es plagiar a un escritor, sino que las palabras están hechas. Construir buenas frases es la estética, es la arquitectura de un buen escritor. Entonces esa es la parte de la intuición. Ese es más bien también como cuando hay escritores que dicen, pero es que tiene un don para la palabra, un talento. Bueno, sí, también, pero se forma, o sea, se forma, pero también hay gente que viene con eso en el ADN, que nació con eso, que lo heredó, y esa es la parte de la intuición. Oigan, que si tienen alguna pregunta, Elena, moderadora, usted me hace seña y no se preocupe, vamos a dejar que usted termine, entonces al final le hacemos las preguntas. Bueno. Y el tercer, algo que no se me quede en la intuición, es tu maestro ideal. Ahorita me preguntó Víctor que quiénes eran, no, Víctor no, Valentín, mis autores favoritos. Es importante cuando vamos a escribir que tengamos ese norte. Por eso le decía yo a Héctor cuando hablaba, que si tenían en su mente quiénes eran sus autores favoritos, siempre va a ser bueno. O sea, a mí, por ejemplo, me hubiese encantado ser la autora de La vida ante sí, de Romain Gary. Es un libro hermoso que me gustaría haberlo escrito yo. O sea, hay historias que uno la lee y dice, o un artículo en el periódico que dice, pero qué bárbaro, o sea, qué frase, qué buena historia, me gustaría. Entonces, cuando nos encontramos con ese tipo de autores, es bueno que sepamos quiénes son nuestros mentores, quiénes son esos ídolos aspiracionales con quienes a quienes nos queremos parecer, porque eso nos ayudará a ser mejores, a trazarnos eso es como cuando uno quiere ser, yo quiero ser como tú cuando sea grande. Bueno, pues eso nos ayuda mucho. Entonces es muy importante que aparte de tener un mentor o un coach, que eso ya es un escritor o alguien que así como se aprende la danza, se aprende la música, se aprende la ingeniería, la economía, como fui yo a la escuela, también hay que aprender a perfeccionar, a pulir la escritura. Eso es tenerle también respeto al oficio de escritor y al de edición y al de corrector y todo lo demás. Y el mentor o el maestro, que ya es aspiracional, que es ese autor del que leemos todos sus libros porque nos gusta mucho. Entonces, pasando ya al tercer elemento, que para mí es el que hace la diferencia de un escritor, aquel que deja de serlo o que lo intenta y no lo logra, es la voluntad. La voluntad, he querido llamarle voluntad y encerrar en ella lo que es el crear un hábito, que preguntaba José Luis, creo, sobre eso del hábito, de cómo uno hace una disciplina para escribir, el compromiso de yo quiero escribir esta historia, yo quiero narrar esta anécdota, yo quiero contar este hecho, ese compromiso con uno mismo, sobre todo, divertirse haciéndolo, o sea, es para pasarla bien, no es que queremos ganar el Nobel de Literatura, sino pasarla bien. O sea, yo realmente escribí esta novela como un paliativo a ese exilio involuntario. Y fue un ejercicio literario que salió muy bien. No la iba a publicar, o sea, yo le decía a todo el mundo, yo no la voy a publicar o yo a financiar su publicación, excepto que la obra se labre su destino. Y La Valiente Piconera yo la sometí a varios concursos y
un 13 de diciembre recibí esa llamada habiéndolo ganado. Después me quedé finalista en un segundo concurso y ahora es premio talento de Caligrama de Penguin Random House, y fue algo que realmente a mí lo que me movía era la escritura y escribir una obra digna, jamás fue su publicación o mandarla a concursos, eso surgió después. Así que divertirse es muy importante y tener paciencia. Tener paciencia porque la escritura en un tiempo como este, a pesar de que las redes nos ponen a un clic del mundo, sigue siendo un acto heroico. Todavía, no sé, o sea, yo creo que vivir de la escritura es un sueño que queremos hacer realidad y que lo lograremos hacer realidad, pero seguimos, o sea, hay que todavía trabajar mucho, sobre todo en nuestro país. En otros países es mucho más, hay una industria editorial mucho más abierta, hay mucho más lectores, pero yo creo que estamos haciendo, el hecho de que estemos esta noche aquí y ver tantas caras ávidas de lectores, ver tanta gente interesada por impulsar la cultura y la lectura, me regocija, me llena mucho de esperanza y lo vamos a lograr. Entonces hay que tener paciencia y creer en la escritura y en la lectura. Dicho esto, quisiera comentarles, que seguro ustedes lo saben, solo lo puse porque quizás yo misma quiero contármelo, pero estos fueron para que sepan que el miedo al fracaso es a veces lo que impide. Algunos de ustedes quizás están en proceso de elaborar una obra o le ha pasado por la mente escribir alguna historia. Ulises, el Ulises de James Joyce fue rechazado miles de veces, lo rechazó la editorial de Virginia Woolf y de Leonard Woolf. Dijeron que eso no iba para ninguna parte. La hojarasca, que fue la primera novela de Gabriel García Márquez, la rechazaron en Buenos Aires y le dijeron a Gabriel García Márquez, haga otra cosa que usted no da para esto. El diario de Ana Frank también dijeron que esa niña no tenía sensibilidad y que no era publicable. El Gran Gatsby de Scott Fitzgerald también. Le sugirieron incluso eliminar a Gatsby como personaje de la novela. Lolita de Nabokov, sabemos todo lo que pasó con o sea, todo el rum porque fue catalogado de obsceno, al igual que la amante de Lady Chatterley. Y Harry Potter y la piedra filosofal, siendo J.K. Rowling una de las escritoras que más gana dinero en el mundo actualmente, también fue rechazado por editoriales. Dice una modelo y escritora norteamericana, Catherine Neville, que pueden impedirte ser un autor publicado, pero no pueden impedirte ser un escritor. Yo diría que actualmente, en estos tiempos, nadie puede impedirte ambas cosas. O sea, puedes ser un autor publicado porque puedes autopublicarte y también puedes ser escritor. Entonces, yo creo que ya cualquiera puede luchar para alcanzar su sueño. Y lo que quería compartir con ustedes hoy era precisamente estos pininos que, o sea, estamos hablando de mi primera novela, cómo yo logré hacerla realidad, que sí se puede, que nosotros sí tenemos un camino inmenso por recorrer, que al contrario, que ahora es que yo creo que ahora es que hay oportunidad en Dominicana para destacarnos como escritores, para seguir impulsando y narrando nuevas historias que no sean más de lo mismo, sino endulzar, yo veo que en la música hemos logrado mucho, en el cine hemos logrado mucho y creo que en la literatura vamos a lograr mucho más. Entonces, quisiera dejar una semilla en todos ustedes que son grandes, pueden ser grandes escritores, y darles las gracias por darme este espacio, por confiar en compartir conmigo este tiempo, invitarlos a que lean la novela. Me encantará conocer sus opiniones. Yo soy muy asequible, me pueden seguir en las redes, aparezco así mismo Priscila Velázquez Rivera, y cualquier comentario, cualquier aporte, cualquier duda, con muchísimo gusto
gusto estaré para contestarles. Muchas gracias, Priscila. Entonces, vamos a dar paso a ver a persona. Vamos, déjame ver. Niurka Herrera quiere hablar. Niurka tiene la palabra. Niurka, ¿me escucha? Niurka tiene el micrófono apagado. Tengo el teléfono apagado. Hola Priscila, qué gusto tenerte, de verdad que para nosotros es un placer. Me fascina la manera en que manejas el tema, lo espontánea que eres, lo clara, lo sencilla. De verdad que si tu novela es así como tú te expresas, debemos de hacer fila para comprarla. En realidad quería preguntarte dónde la podemos conseguir. Esa es mi pregunta, porque no podemos criticar lo que ni siquiera podemos aplaudir lo que no hemos leído. Entonces me interesa leer y seguir. Ay, Niurka, muchísimas gracias por tu interés. Mira, la novela está en Cuesta Libros, pero también la tienes que te la llevan a tu casa en Amazon, tanto en papel como en formato digital. Está en todas las plataformas, también está en Apple Books, está en 2.000 librerías en España, en la Casa del Libro, pero así para que, o sea, en Dominicana o en Cuesta Libros o la pides por Amazon a un clic, o sea, y te llega tanto en papel, o sea, te llega así, o en Kindle, la puedes leer, pero lo que pasa es que yo me imagino que tú eres también romántica y te gusta o leer el libro como a la mayoría, pero bueno, ahí la pueden obtener en Amazon. Pues gracias por el banquete que nos diste esta noche. Ay, bienvenida al taller y ya te vamos a eres madrina del taller. Bueno, gracias a ustedes, de verdad, gracias, Niurka. Muchas gracias, Niurka. Ana Rosa tenía la mano levantada ahorita. Ana Rosa tiene la palabra, discúlpeme que... Sí, buenas noches. Yo era para lo de la silla ahorita, pero no está de más esta oportunidad para expresarle a Priscila lo agradecida que estamos con esta ponencia que ha tenido esta noche con nosotros. Le estamos muy agradecidos, como decía Niurka, también es parte nuestra ya, y deseamos también conocer la obra para poder dar una opinión más acabada, porque hoy hemos visto algunas pinceladas de las cosas que ella nos ha dicho, pero no tenemos con certeza, o sea, no podemos decir ya definitivamente qué nos parece la obra si no la hemos leído. Así que ya ella ha dicho dónde podemos conseguirla. Y gracias, Priscila, por este compartir con nosotros, por compartir esos conocimientos que tiene con este grupo del taller literario. Ay, gracias, Ana Rosa, por tus palabras. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer la sinopsis de la novela. Elena. No, la verdad que no, pero por lo que escuché, de Héctor, a mí me fascinó esa parte. Héctor leyó una frase y un párrafo muy lindo, pero les voy a leer aquí rápidamente la sinopsis porque eso les da una idea de qué va y así se animan. Y así reza la sinopsis. Y aquí estoy yo, pocos minutos después, en la sala 6 del Museo Julio Romero de Torres, frente al retrato de doña María Teresa López González, el retrato que inició su muerte, el retrato que inicia mi vida. ¿Qué tienen en común Carmen, una mujer actual, mordaz, oriunda del Caribe, y María Teresa, una hermosa niña indefensa que emigra a Córdoba, España, en los años 20 y posa para un famoso pintor cordobés? Un parecido físico, sin duda. Sin embargo, entre ellas existen paralelismos evidentes que confluirán en una historia de dos mujeres salidas del molde que pretende contenerlas. Es la vida en toda su extensión, pero en especial es el universo femenino. Nos encontramos ante los retazos de dos vidas reflejadas la una en la otra,
Dos mujeres que se muestran con sus luces y sombras, que no se rinden, que se esfuerzan por vencer las dificultades de la vida, como la muerte social y emocional, los miedos, vergüenzas, culpas y abandonos. Ambas evolucionarán en el camino. Las dos descubrirán y disfrutarán abiertamente la belleza de entregarse sin prejuicios a la sexualidad. La novela es, además, una historia de pérdidas muy dolorosas que contrastarán con un final inesperado. Y es sobre todo una historia de amor, en especial amor hacia ellas mismas. La valiente piconera es una novela intimista de hipnótica belleza en su prosa que, haciendo uso de la anáfora, logra sonoridad y ritmo, trasladando profundamente pasión, sensualidad y sentimientos, y nos revela la riqueza de ser fiel a uno mismo. O sea que ojalá se animen, porque es una historia donde se van a ver muchas reflejadas o desearán verse reflejadas y empodera mucho. Y los hombres se enriquecen al ver el universo femenino, cómo pensamos nosotras las mujeres. Muchísimas gracias, excelente, excelente. Héctor, tiene la palabra y yo creo que si no hay otra persona más, a Héctor le toca cerrar esta actividad. Así que déjeme saber, antes de que Héctor hable, si otra persona más desea hablar. ¿Alguien más? Hable ahora, vaya para siempre. Ya, Elena. Bueno, Héctor, Bien. es todo tuyo. Priscila, muchas gracias por dedicarnos tu tiempo, por este desde este espacio, el taller Narradores de Santo Domingo. Y espero que los compañeros hayan leído la novela, que sería maravilloso. Aló, Elena. Ahora, habla. ¿Dónde escuchaba, Héctor? Habla. Héctor, Por el es bueno tiempo, la dedicación. que apaguen la cámara para que se pueda escuchar tu voz, porque parece que se interrumpe por... Habla ahora. Bien. Okay. Entonces, decía Priscila que muchas gracias por dedicar tu tiempo, por esta amistad que iniciamos en estos días. Queremos que sepas que el taller se siente muy regocijado con tu presencia y que esperamos no sea la última vez que podamos hacer algunos tipos de trabajos, reingeniería, que permitan que te desarrolles y permitirnos a nosotros también desarrollarnos y que en lo adelante nos veamos mutuamente como cofrades, un grupo que tienen el mismo objetivo, personas que tienen los mismos deseos y tal vez las mismas aspiraciones. Muchas gracias, Priscila, por la calidad de gente que tienes y por haber dedicado tu tiempo. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes y aquí estaremos a sus órdenes. Espero que lean la novela y cualquier comentario lo espero con muchísima ilusión, que para eso uno escribe, para los lectores. Gracias, Priscila. Antes de irnos y decir la última palabra, por favor abran su cámara para tomar esta foto, porque esto es historia. Abran la camarita, por favor. Mira, Asimaro que se arregle mejor, pues parece un luchador. Uno ve química de que tiene. Es que venía de hacer ejercicio y no pude ni cambiarlo. Mira, muchas gracias. Encantadísima, Priscila. Valentín, ¿se desea decir algo para ya finalizar? De verdad, me encantó tu actividad. No, a mí me encantó mucho y yo felicito a Héctor Santana, presidente de nuestra Fundación Narradores de Santo Domingo, por este encuentro. Uno de los mejores que hemos tenido este año, porque fíjense, Priscila no solo ha hablado de literatura, sino que nos dio unos tips de escritura creativa.
Maravilloso este encuentro, y lo que creo que nos resta es leer la novela, y pronto también podríamos tener otro encuentro con Priscila. Ya Héctor y yo iniciamos una conversación de cara a ver cómo ella puede venir a uno de los eventos que organizamos en el ministerio. Y nada, encantado de leerte, compañera, y seguimos compartiendo la literatura. Esperamos también que nos lea, tenemos varias antologías de nuestro taller, y así seguir este proceso de crecimiento. Gracias. Gracias, Valentín. Gracias, Elena, Héctor, a todos los demás por participar, a Hilda, Rosana, Victoria, Lucía, Sadia, a todos los que se animaron que son los futuros escritores de este taller, que aportaron mucho con el ejercicio, y de verdad estaré muy honrada de volver a estar con ustedes. Quedo muy pendiente. Un gran abrazo. Gracias, Priscila. Mira, antes de irnos, Raiza levantó la mano. Yo sé que Raiza te tiene que decir algo muy importante. Ya para cerrar, vamos a dejar que Raiza dé su palabra. También quiero hacer un anuncio, Elena, para mañana, por favor. Ah, ok. Ah, sí, Vladimir, no te di la palabra porque pensé que estaba en otra situación, pero bueno, Sí, Raiza y luego Vlad. Gracias. Gracias, Priscila, por acompañarnos. Más que nada, yo levanté la mano para recomendar, Elena, que en vez de hacerle una foto con el celular, hiciéramos una captura de pantalla, que sale mejor el resultado. Lo que pasa es que a veces cuando yo lo hago como que, no sé, como que a veces no Dale, me pues yo sale. lo hago. Pongan porfa sus favor. cámaras y yo hago la captura de pantalla para el recuerdo. Excelente. Pongan la cámara, chicos, por favor. A ver, me sale todo el mundo ahí, ¿verdad? Entonces ahora una sonrisa, si tienen un lápiz por ahí, para que se note que es con escritores y escritoras. Eso estaría muy bien. Ahí está Cimarro. Entonces una sonrisa a la 1, a las 2 y a las 3. Ahí está. Gracias, la mandas a Héctor para que Héctor nos la comparta. Entonces vamos a ver. Elena, porque no sé quién la que tomó la foto la comparte. No te preocupes, que te va a llegar, Priscila. Vladimir, que es nuestro coordinador, nos va a dar una noticia. Vladimir, tiene la palabra. Hola, Priscila, ¿cómo estás? Hola, Vladimir, bien, ¿y tú? Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes por invitarme. Ok. Te vamos a invitar al grupo también a un encuentro que van a tener las chicas, algunas de las chicas del taller, así podrás escuchar. Yo sé que es muy tarde ya en España, tú debes estar durmiendo, pero es más o menos a esta hora, a las 7 de la tarde de mañana, sábado. Un grupo de las chicas del taller, de las mujeres del taller, van a hacer una lectura en la Feria del Libro de Nueva York, la Feria Latina Hispana de Nueva York. Vamos a mandar el enlace, te voy a mandar el enlace a través de Héctor para que puedan tú y las demás personas de este taller. Veo que hay 24, después que nos hemos apuntado 50 personas en un listado para recibir libros. Solo venimos aquí 24 y participamos 24, 25, 26, como siempre. Pero quiero decirle a esos 24 que están aquí que nos acompañen mañana a escuchar a nuestras mujeres, o aparte de nuestras mujeres, en la Feria del Libro. Van a leer para un grupo de invitados de Nueva York, no sé, la feria está ahí, donde está invitado un grupo de gente internacional. Así que les vamos a esperar. Ahora mismo voy a compartir por el grupo el enlace. Muy bien, envíanos, me envían el enlace porque en este momento yo estoy en Santo Domingo. O sea que lo puedo ver a la hora. Me dijiste, ¿7 de qué? ¿7 de qué? A las 7 de la tarde. A ver, 7 de la tarde. ¿Me puedes también enviar el enlace por Instagram, por mensaje directo? De acuerdo. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hacer llegar para que participe y escuche a las mujeres, a nuestras mujeres escritoras. Ay, sí, muy bien. Así lo haré. Gracias. Más gracias, Vladimir, y pasen todos muy buenas noches. Gracias, Priscila, y gracias a todos los que participaron en esta reunión. Bye, gracias.